aplausos. Madre de Dios, qué público de cartón. Buenas noches, humano. Buenas noches. Yo soy Luján. Igual me recuerdas de concursos como, por ejemplo, mi granjero busca una moza o Palabro, que es otro concurso que hacía yo. Hoy lo que voy a hacer es estrenar un nuevo concursado que siempre viene acompañado de un poco de sidra champanada. Para mí. Brindo por ello. Oye, qué majo es, Carlos. Vamos, que yo no tengo, quieres decir, ¿no? No, nunca tendrás. Vale, van a decir que ganes. Vete a saber, Carlos. Esto es... Bueno, a lo que va. Voy a ganar, ¿eh? He estudiado mucho. A ver si estás preparado. Qué buena estás, Luján. A lo que... Siempre te lo he querido decir. Siempre estás igual, pero no... ¿Sabes que no puedes ser? Vista de cerca, tía, impresionas, ¿eh? Lo sé. No, lo que no sabía es que tuvieras bigote, pero... Y si te acercas más... Sí. Te sorprenderás más. ¿En serio? Todavía. Sí, no. Sí. A ver, ¿por qué? Mira, si tú te pones de espaldas y yo me pongo aquí... Impresionante. Esto no es el móvil. ¡Wow, Luján! Bien. Adiós. Te bajo. ¡Qué barbaridad! Bienvenidos a mi concurso. ¿Quién quiere ser asturiano? Señoras y señores... Calza un 55, ¿eh? La 55. Sí. Digo, la amiga, Luján. ¿Un qué? ¿Eh? ¿Un qué? Un 55. Te la línea, te la hinco. Bien, a lo que vamos. Hoy tenemos un concursante desconocido para vosotras que se llama Carlos Sopera. Un fuerte aplauso para él. ¡Gracias! Ahí estamos. Yeah. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás bien? ¿Entiendes lo que digo? No, pero te sigo la corriente. Vale, bien. Eso me gusta. Cuéntanos, granjero. Sí. ¿Por qué dejaste de buscar esposa y ahora quieres ser asturiano? Pues a la vista está. Es decir, con estas asturianas, ¿cómo voy a buscar yo granjeras por otros sitios? Haces bien. ¿Comprendes? Aquí hay mucha granjera. Sí. Y de buena mano. Una cosa, el tipo es oro. Hay que empezar. Así que vamos ya con la primera pregunta. Password no, pregunta, dentro. Por una montera picoide como esta. Bien. Carlos. Sí. Luján. Pregunta. A ver. ¿Quién mató? Mira la pantalla que la tienes ahí, que es como lo tuyo, pero en asturiano. ¿Quién mató al rey asturiano Fabila? A. Su mujer en un ataque cornido. B. La gripe A, también llamada gripe gocha. C. El Real Oviedo que da disgustos. Sí. Como el Atleti. O D. Un oso pardoso. Un oso pardoso. Bien, te recuerdo, Carlos, recuerdo que debajo un botón tontón hay un comodín, din, din. Es más, hay 3 comodines. El comodín de... Está el comodín del público, el comodín del 50% y el comodín de la videoconferencia, como la pera, de conferencia. ¿Qué escoges? El del público. ¿Te fías de nuestro bello público? Que diga de nuestro bello público. No. Ay, que se me dislexia las palabras. Pero voy a pedirlo, El del público. Sí, a ver qué tal. Vamos, público, darle al botón. No me preguntes a esos que no tienen cara de espabilados, siempre preguntan a estos. Estos vienen de relleno. Ya decía yo que algo había aquí. Brindo por el público y mientras votad. Votad. Ya está votado. Ya está votado, ¿eh? Va por chip. Vamos a ver la pantalla grande. Si un 12% dice que la respuesta es la A, un 10% que es la B, un 3% que es la C. Esos son los de aquí al lado. Los de la C. Y un 75% dice que es la D. ¡El oso! El oso. ¿Qué dices tú? Yo digo... Hombre, por respeto a... Bueno, claro, no está claro, ¿no? Vamos a ver, pero... El oso. Sí, yo con el público, el oso pardo. Marcamos el oso. Sí, Marcamos el oso. ¿Pero qué te pasa ahí? El oso pardo como Juan Pardo. No, hostia, no. Sí, no. ¿Será el oso la respuesta correcta? ¿Es el oso? ¡Correcto! ¡Bien! Has ganado una montera picoide. Muchas gracias, para ti. compañero.
Muy bien, Carlos. Bravo por Juan Pero Pardo esta- y bravo por la música que nos hizo mágicos. Acuérdate de Juan Pardo. Esta no es para ponerme en la cabeza, ¿no? Porque Los esta de Bilbao no musiquita- podéis. No. Bueno, los de Bilbao tenemos varios sitios donde ponernos estas cosas, ¿eh? También te digo. Lo sé. Qué majo es. Cómo presume de él. Cómo presume él. Ay, qué delincuente, ladrón. Ay, Bueno, un 55, con ese, amigos. con ese sombrerito de gnomo ya eres un poco más asturiano. Casi como los de Villablino, que están ahí al lado. Sí. Bien. Continuamos para Lingo. Segunda pregunta. La música me pone los pelos como escarpias. A mí los huevos de gallina. Vamos. Por unos zapatitos de madera como estos, tipo madreña. Sí. Jugamos. Ay, Dios mío. Me temo lo peor. Sí. Para ti. Segunda pregunta. Bueno, para mí, casi para mi suegra. ¿Cuántos caños? Callos. Caños. Ah, joder, había entendido cuántos callos. Caños. ¿Cuántos caños Sí. tiene la famosa fuente de Covadonga? Ah, sí, sí, sí. A. 14. 13 de sidra, 2 de vino, 4 de mayo y 5 de abril. B. No tiene caños porque quedó seca por el efecto invernadero. C. 7 caños como 7 maños. La nueva película de Rocco y Freddy. Bien. Y D. Los caños. Grupo granadino compuesto por Javi y Kiko, que tiene una canción muy conocida que es la de Niña, dulce niña, niña, abre los ojos, por favor. Carlos, Sopera, por favor. Sí. Ahora voy, ¿eh? Bien. Te recuerdo que tienes 2 comodines. Voy a pedir otro para asegurarme. Creo saberla, pero por si acaso. Pido Vale. el 50%. El 50%. Por lo tanto, descartamos 2 preguntas. Si eran 4 y descartamos 2, si dividimos 4 en la cajita, metemos el 2, quedan 2 respuestas. Y te quedan A, 14 caños y C, 7 caños como 7 maños. ¿Cuál es tu respuesta? Me gustan Mira, las pelis de Rocco y Freddy, ¿sabes? Mogollón. Sí. Así que voy a elegir la C, 7 caños. C. 7 años. 7 caños. 7 caños como los que hizo Jokanovic a Hugo Perico Pérez en el Molinón. Efectivamente. Bien. Es correcto eso. Impresionante. Impresionante. Impresionante, bonita. ¿Será ¿Es correcto? 7 caños la respuesta correcta? Otra vez 14. Joder, si son 14. 7 caños. ¡Correcto! ¡Dejad! ¡Correcto! El corazón me va a salir ¡Te por la lleva boca. las 2 madreñas! ¡Ole, ole, Asturias! ¡Qué majo! Ya eres casi tan asturiano como el doctor Mateo. Casi. Al final, Carlos. ¿moja o no moja con la chica del pueblo, el doctor Mateo? No lo sé, no te lo puedo decir. Yo lo qué? sé. ¿Por qué no me Porque a lo puedes mejor decir? viene la siguiente pregunta, Carlos. Achíbote. Ay, qué poquito de piñón me pones, Ay, Carlos. ay. Bueno, ¿qué ¿Quieres vamos a seguir jugando o lo dejamos ahí? No, no, yo quiero ser asturiano. ¿Sí? Sí. Los vascos tenéis un par de cojines en el sofá. ¡Somos vascos! Ahí está la señora. Que le gustan los cojines grandes a la señora. Pues señora, deberían gustarle pequeños, prietos y duros. Ahí está, un aplauso para Carlos Sopera. Llegamos a la pregunta final. ¿Qué va a Esta